Bien, el tema es si la Biblia es la única fuente de la verdad de Dios y de la verdad de Cristo. Por siglos se nos ha dicho que ahí en la Biblia encontramos todo lo que se refiere a Dios y a Cristo. Yo creo que no es la única verdad. ¿De dónde proviene la Biblia? La Biblia proviene desde el catolicismo, por siglos. El catolicismo es el que inició la Biblia. Entonces, a través de siglos se nos ha dicho, mira, esto es lo que es Dios, a través de esos libros que vienen plasmados dentro de la Biblia. Pero hay otras fuentes. Los cristianos, los llamados cristianos hoy en día, ellos ven la verdad de la Biblia de otra forma. Pero ¿de dónde salen esos cristianos? Los cristianos salen de la Iglesia Católica. Que dicho sea de paso, católicos también son cristianos. Cristiano es de creer en Cristo. Entonces, a los primeros que llamaron cristianos, en realidad fueron a los católicos. Entonces, tanto católicos como cristianos, que es lo mismo, los dos profesan lo mismo de la Biblia. Sin embargo, en un tiempo, un grupo de llamados cristianos, siendo católicos, dijeron, no estamos de acuerdo con lo que los líderes de la Iglesia Católica dice respecto a la Biblia. Y ellos salen de la Iglesia Católica para formar sus propias sectas, sus propias doctrinas, diferentes a las del catolicismo. Estos en un principio fueron llamados protestantes. Los católicos los llamaban como protestantes. Eran grupos de personas que se empezaron a reunir fuera de la Iglesia Católica y los católicos los veían, mira, ahí van los protestantes, los que protestaban la religión católica, por eso se le llamaron protestantes. Después cambiaron el nombre de protestantes por hermanos separados. Hoy en día pues, son los llamados cristianos. Y hay diversidad, grupos de cristianos, entre ellos hubo diferencias en cuanto a cómo interpretar la Biblia. Y se separaron también, siendo ahora que hay muchos cristianos que piensan de diferente forma. Y la diferencia está en la interpretación de la Biblia. Entonces, bueno, volviendo al tema, los católicos nos dan una interpretación de la Biblia de una manera y las diferentes religiones cristianas interpretan la Biblia de otra manera. Pero para el caso, todos ellos están de acuerdo en que la única verdad es la Biblia. Sin embargo, ¿de dónde proviene la Biblia? La Biblia, nos vamos a remontar al año 325 de nuestra era, en el Concilio de Nicea. Ahí es donde algunos dicen, ¿sabes qué? Hay muchos escritos. Después de la muerte de Cristo, mucha gente se escribieron los evangelios y hubo bastantes escritos. Entonces, un emperador que según él se hizo cristiano, dijo, vamos a ponerle orden a esto, y según él, pues nomás 4 evangelios eran los que iban a ser autorizados, y todos los demás los mandó quemar, tirar. Claro que la gente no lo hizo, y los escondió porque iba a ser penado quien usara esos escritos. Entonces los escondieron en vasijas, en barros, para no ser agarrados con esos escritos. ¿Pero qué eran esos escritos? Bueno, esos escritos también hablaban de Cristo, hablaban de todo lo que había pasado, tal y como los relatos de los 4 evangelios. Estos escritos también hablaban y relataban cosas de Cristo. Sin embargo, esos no los quisieron reconocer. Estos escritos son llamados apócrifos.
Mucha gente cree que apócrifo significa falso, y no. Apócrifo significa no reconocido. ¿No reconocido por quién? No reconocido por los católicos. Pero eso no los hace escritos falsos, o no los hace unos escritos que sean mentira. En ningún lado encontramos que sean mentira ni que sean falsos. Simplemente apócrifos es no reconocido. Bien, entonces es muy lamentable que estos cristianos que protestaron, y que hoy en día ya hay muchos miles, sigan creyendo que la Biblia es la única fuente de la verdad. Yo entiendo que el catolicismo, que fue quien creó esto para sus beneficios y sus intereses, lo mencione de esa manera, pero el cristianismo ha estado de acuerdo con esa misma opinión. Este es lo único verdadero, y no es así. Nosotros podemos ver en la misma Biblia que en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Cristo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir, aquí el apóstol Juan nos está diciendo que Cristo hizo y dijo muchas cosas, pero bastantes cosas que no lo relatan esos 4 evangelios. Aquí dice que hizo y dijo tanto que si se escribiera no cabrían los libros. Entonces estamos hablando de una cantidad de cosas que Cristo ha de haber dicho y hecho. Entonces, ¿por qué no reconocer que la Biblia no es la única verdad y que hay más verdad en eso? Entonces, el punto es que los cristianos no quieren buscar la verdad. Así como los católicos se adaptaron, así los cristianos también se adaptaron a eso mismo para no entrar en conflictos. Porque la verdad es que no quieren buscar la verdad de Dios y de Cristo. Tan así que ni siquiera la misma Biblia la conocen. Tú les puedes preguntar algún relato que no sea de algún profeta mayor y lo desconocen. Fuera de los profetas mayores, que si Moisés, que si Abraham, fuera de ellos, que si Jacob, no conocen. Tú les hablas, ¿quién fue Gedeón? ¿Quién fue etcétera? Podemos mencionar a muchos y ni siquiera lo saben. Es decir, ni siquiera saben su propia verdad, ni siquiera saben la verdad de la Biblia. ¿Por qué? Porque pues es más cómodo ir a una iglesia y escuchar ahí a un líder religioso, llámese pastor, apóstol, siervo, como se quieran llamar. Es más fácil ir y escuchar. Y es lamentable que pasan los años y los años y los años y sigues yendo a la iglesia a escuchar lo mismo. Que si Abraham, que si el padre de la fe, que si Moisés, que si el rescate del pueblo de Israel, que si la crucifixión de Cristo, lo mismo por siglos, como si nada más esas cosas fueran las que son verdaderas. Y es muy lamentable que no busquen la verdad. Bien, entonces estos escritos que en ese entonces se escondieron en nuestra un poco más de 50, 70, 100 años han sido encontrados. Hay muchos escritos y evangelios que se encontraron. Yo tengo alrededor de algunos 30 escritos, evangelios que si el evangelio de Tomás, San Bernabé, de María Magdalena, otro de Pedro. Hay muchos evangelios donde hablan de Cristo y donde hablan de lo que sucedió también, que pudiéramos estar tomando en consideración para poder enderezar nuestros caminos. Pero en realidad, si ni siquiera con estos 4 que existen dentro de la Biblia las personas no quieren ordenar su vida, por mucho menos con 64 evangelios. Yo creo que es un estado de flojera
hay que investigar, a ver si hay otros escritos, y lo que dice, ya se acomodaron a que van a la iglesia a escuchar a sus pastores, que realmente ahora es puro marketing religioso. Van a que el pastor les diga, sí, vas a ser rico, mira, sí, vas a tener prosperidad, sí, mira, vas a tener todo lo que quieras, lo vas a tener. Ahora es mucho más fácil salir de la iglesia con la esperanza de que alguien te dijo que Dios quiere que seas rico. Y así, aunque tú no te esfuerces y no hagas nada, entonces, pues mucho menos vas a tratar de querer leer los otros evangelios. Si no lees los primeros 4 evangelios, pues mucho menos vas a querer leer 64. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que necesitamos buscar la verdad. Cristo nos exhortó a estar buscando la verdad. Él dijo, el que busca, encuentra. Y el que busca, no deje de buscar, porque entonces hallará. Y cuando halle, se va a maravillar. Entonces estamos exhortados nosotros a buscar la verdad. ¿Y dónde la vamos a buscar? De todas partes, de todas las fuentes. La Biblia es una de las fuentes. Estos escritos que fueron escondidos es otra fuente. Pero de la fuente que yo quiero que consideremos es la fuente de lo espiritual. Cristo en Juan 3, 23, 24 dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí Cristo nos estaba exhortando cuando dijo que ahora teníamos que adorarlo en espíritu. ¿Y qué es eso? ¿Cómo podemos adorar en espíritu? Los cristianos y las personas están acostumbrados a adorar al Padre en la materia que somos. Vas y te hincas y rezas o oras según lo que tú seas, el tipo de cristiano que tú seas, y eso es una adoración. Y hasta la fecha sigue esa adoración. Han hecho a un lado este versículo donde Cristo dice, ya llegó la hora, y la hora era en su era, donde los verdaderos adoradores tienen que adorar al Padre en espíritu. Entonces, lo que Cristo se refería es que teníamos que ser ahora más espiritual, teníamos que dejar ya lo físico, teníamos que dejar las iglesias, teníamos que dejar todo lo físico y meternos en lo espiritual. Pero ¿por qué meternos en lo espiritual? Porque esa es la mayor fuente verdadera para encontrar a Dios. Es decir, en lo espiritual, si tú te metes en lo espiritual, ahí vas a encontrar la verdad. Y no es que la Biblia no sea la verdad o los otros escritos no sean la verdad, pero qué mejor que te la cuente Dios mismo o Cristo mismo, que Él mismo te diga cuál es la verdad, qué es lo que hizo. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera el mismo cristiano cree que Cristo te puede contar la verdad. ¿Por qué? Porque no están metidos en el espíritu, porque a Cristo y a Dios los siguen viendo allá lejos, en el cielo, allá están. Y aunque oran pensando que esos seres están allá, son espíritus y están allá y no están aquí. Orar no es meterse a lo espiritual. Si bien no estoy diciendo que orar sea mal o esté mal, orar es correcto. Pero meterse a lo espiritual es cuando tu espíritu logra escuchar el Espíritu de Dios. Cuando hay una conexión espiritualmente y logras escuchar esa voz, y esa voz también te escucha. Eso no se consigue yendo a la iglesia, eso no se consigue leyendo la Biblia, eso no se consigue orando, hincándote. Eso se consigue con un deseo del corazón. Ese deseo que de alguna manera el Espíritu de Dios ve y atiende ese mismo deseo. Y hay una conexión.
Esa es la única forma donde Dios y Cristo pueden voltear a verte, a ver tus necesidades, a ver lo que te pasa, a ver lo que sientes, lo que quieres. Es como levantar la mano en una conferencia. Levantas la mano y el de la conferencia te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Pero si no levantas la mano, entonces no se va a dirigir a ti. Y no se dirige a ti porque piensa que no tienes una necesidad. Bueno, así es lo espiritual. Necesitamos levantar la mano espiritualmente para que Dios voltee a vernos y nos diga, ¿qué necesitas? Cristo les decía, ¿qué te puedo ayudar? Dime, ¿crees que yo te puedo ayudar? Dime, ¿qué te puedo ayudar? Sáname, bueno, te sano. Entonces, pero hoy en día no tenemos a Cristo en lo físico. Entonces tenemos que ir en lo espiritual. Y en lo espiritual necesitamos levantar la mano, llamar la atención de Dios y decirle, Señor, quiero conocer tu verdad. Está bien, tienes muchas necesidades, déjalas a un lado. Lo primero es, Señor, quiero conocer la verdad, porque conociendo la verdad no me voy a equivocar. Los padecimientos de las personas son porque se equivocan. Yo en lo personal voy a Dios y le digo, dame la verdad, porque la verdad va a hacer que no me equivoque. Sí, yo le puedo pedir por mis necesidades y le puedo pedir lo que quiera, pero no se trata de eso la vida, sino se trata de ir al Padre en algún momento. Y la única manera de ir al Padre es tomando el camino correcto, que es lo espiritual, sabiendo que vas correctamente, sabiendo que Él te está dirigiendo, pero no mágicamente como lo cree la gente. Yo escucho a la gente decir, Dios me dirige, Dios está en mis cosas. ¿Sí? No es así. La única forma de saber que Dios está contigo es que tú tengas la certeza que Dios te habló y que Dios te lo dijo. No es una emoción, es algo real. Hablar con Dios en lo espiritual es algo real. No es una emoción. No es porque yo creo. Escucho a tanta gente decir, ay, Dios lo va a curar, y Dios me va a ayudar, y Dios me dio este trabajo, y Dios me dio el otro. No es cierto. Dios no está para atender todo lo que la gente quiere. Dios está para atender a sus hijos. Y sus hijos que le solicitan y que le piden. Como Cristo le dijo a los apóstoles, ustedes no tienen nada porque no han pedido, y cuando piden, piden mal. Entonces, necesitamos buscar esa verdad en lo espiritual. Ya dejémonos de lo material. Dejémonos de creer que la Biblia es la única fuente. No es la única fuente. Te exhorto que leas otros escritos. ¿Cómo vas a saber qué es verdad y qué es mentira? Por eso te estoy diciendo, entra en lo espiritual, porque el Espíritu te va a revelar qué escritos son verdad y qué escritos no son verdad. ¿Qué pasajes de la Biblia son verdad y cuáles no? ¿Quién no te dice que los mismos que arbitrariamente eligieron esos 4 evangelios también no alteraron el contenido? ¿Quién no te dice? Entonces, yo en lo personal voy a Dios, busco la verdad en Él, le pido que me revele qué escritos son verdad y cuáles no. Y su palabra dice, el que busca encuentra. ¿Y sabes qué? Sí encuentro. Sí encuentro porque yo voy en lo espiritual a Él. Después de lo espiritual, busco los contenidos. Leo los escritos escondidos, leo la Biblia, pero como ya traigo lo espiritual, el mismo Espíritu me revela lo que es verdad y lo que es mentira. Por eso yo te invito a que entres en lo espiritual. Y aquí en este canal vamos a estar tocando temas mucho más complejos, mucho más temas que te van a sorprender, que vas a decir, ¿cómo que esto existía? Sí, esto y mucho más cosas que vamos a ver de lo que dijo Cristo en algunos evangelios no reconocidos, inclusive revelaciones directamente que me ha dado a mí en lo personal, revelaciones directas. Poder no creerlo o no,
Pero precisamente por eso te invito a que entres en lo espiritual, para poder que el mismo Espíritu te revele qué de lo que escuchas, como en mi caso, es verdad y qué no es verdad. El lema de este canal es: el que tenga oídos para oír, que oiga. Así de sencillo. Si tú no lo entiendes, es porque no tienes una conexión. ¿Quieres entender? Conéctate en lo espiritual. Aquí te vamos a decir cómo. Gracias.